Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, amigas y amigos, medios de comunicación. Pues nos pidió el señor presidente que hiciéramos algunas aclaraciones a algunos señalamientos que se hicieron aquí por parte de una reportera y otro anterior de un reportero, y que habláramos también de cómo estamos combatiendo la corrupción en Petróleos Mexicanos y que presentáramos los indicadores de Pemex a la fecha, cómo va a Petróleos Mexicanos. Entonces, si me permite, señor presidente, comenzaríamos la respuesta a la reportera Yesenia Peralta, que el 29 de abril hizo el siguiente señalamiento. Benefician a las empresas, entre algunas de estas empresas que siempre son las mismas beneficiadas, son High Performance Drilling Service y Well Solution Equipment. Todo esto es bien sabido, señor, en el sector, porque todos conocen que siempre que hay licitaciones quedan las mismas empresas. Esto fue lo que dijo la reportera, que funcionarios de Pemex benefician a estas empresas, estas dos. La respuesta de Pemex es que estas empresas no tienen contrato con Petróleos Mexicanos, por lo tanto no pudieron haber sido beneficiadas. La información es falsa, le dieron a la reportera una información falsa. También se le preguntó a ella, porque la buscamos, los nombres de las empresas que habían sido relegadas, no la tenía. Nos entregó una denuncia anónima que ya Pemex había recibido desde el año pasado, en agosto, y que turnamos a la Secretaría de la Función Pública. La Función Pública en diciembre 15 del año pasado la cerró porque no encontró elementos de responsabilidad, fue una denuncia anónima. Esta es la respuesta para Yesenia, y quiero aprovechar porque el periodista Carlos Domínguez en 4 o 5 ocasiones ha tocado un tema que tiene que ver con esta empresa, se llama 13. Lo dijo aquí, yo lo recibí en la oficina de Pemex junto con el director de exploración, junto con el de administración, la directora jurídica y el auditor. Entre todos lo recibimos y llegó el señor Carlos Domínguez acompañado del dueño de la empresa 13. Entonces, les explicamos cómo estaba el asunto, reconocieron que era un pleito entre particulares. La empresa 13 hizo un consorcio, se asoció con otras empresas y ganaron un contrato en Pemex para dar servicio en una plataforma, pero se pelearon en el transcurso del tiempo, se pelearon 13 y las demás empresas y se fueron a un pleito judicial. En este contexto, para pagar los servicios que ya se habían prestado, o sea, se terminó el contrato, había que pagar, Pemex entregó un billete de depósito al Banco del Bienestar, que es la instancia legal para recibir este tipo de billetes, para que el juez decidiera a quién se le tenía que pagar. Nosotros entregamos el dinero y el juez decide. Y mediante una resolución judicial, el juez determinó que se entregaba el billete de depósito a la empresa Sistemas Integrales de Compresión. Este es un asunto concluido para Pemex. El contrato terminó en noviembre del 23 y ya se pagó para aclarar al señor Carlos Domínguez. Bueno, ¿cómo hemos combatido la corrupción estos años? Miren, desde el 18 de marzo de 2022 pusimos en el Internet a disposición de todas las personas de todo el mundo, mexicanas desde luego, y de todos los países, los nombres de las empresas que le prestan servicio a Pemex, los contratos vigentes y sus montos, y el informe con los pagos que se realizaron, con los adeudos pendientes y las fechas estimadas de pago. Esta base de datos ha recibido visitas, 571,382 búsquedas. O sea, mucha gente entra
y han descargado, porque están los contratos, 48,000 contratos. Mucha información que sale en la prensa y que luego distorsionan los que no quieren a este gobierno, obtienen la información de Pemex. Cuando dicen que tal empresa tiene tantos millones, sí, pues lo sacan de aquí, pues nosotros lo decimos, es una información pública. Bueno, con estas acciones hemos eliminado en buena parte a los coyotes de cuello blanco, esos que se aprovechaban para ir con las empresas a decirles, oye, Pemex te debe y yo te puedo ayudar a que te paguen. Ya no es necesario porque aquí en esta página se dice cuánto le debo a esa empresa y cuándo le voy a pagar. Entonces ya los coyotes de cuello blanco se están jubilando. Este es el link para visitar la página, por si ustedes algunos quieren visitarlo, si no lo han hecho. La que sigue, por favor. ¿Perdón? Regrésate. Bueno, esta es la página, sí. Puede entrar cualquiera, no se requiere nada. La que sigue. Bueno, cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos que estaban diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio. Detectamos, presentamos denuncias, renegociamos condiciones, detuvimos el daño a Pemex y en muchos casos recuperamos recursos. Les voy a enumerar algunos, entre otros. Miren, con esta empresa Ductos del Altiplano, en otras administraciones se habló de desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz y se rentó un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó, nunca se desarrolló, pero el ducto sí se rentó a un particular y durante 5 años se le pagó a esa empresa sin transportar absolutamente nada, 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, alrededor de 20 pesos por dólar de aquel entonces, una cantidad de 382,000 por un ducto que nunca se utilizó y tenía una vigencia de 20 años. Cuando lo detectamos, se suspendió inmediatamente el pago, se hicieron las denuncias correspondientes y se le notificó a la empresa nuestra intención de concluir el contrato. El 30 de septiembre se firmó con esta empresa el convenio de terminación anticipada sin pago alguno. Además de la conclusión del contrato, la empresa aceptó que no se le pagaran 55 millones de dólares, que le suspendimos el pago, que se le debían de las tarifas mensuales, y renunció a 244 millones de lo que iba a obtener de utilidad en los años que faltaban en el contrato. Se logró un total de casi 300 millones de dólares a favor de Pemex. La que sigue, por favor. Trafigura es una empresa internacional muy importante y en el año 2015 Pemex y Trafigura celebraron diversos contratos para que esta empresa construyera un complejo procesador, una planta en un complejo procesador de Burgos, de Pemex. Este contrato tenía condiciones desventajosas para nosotros porque se les proporcionó de manera gratuita el espacio para que construyeran la planta. Se les vendía la materia prima por debajo del precio de mercado. Pemex compraría los productos finales a sobreprecio y las penalizaciones en el contrato solo eran para Pemex. La empresa, aunque incurriera en fallas, no tenía penalizaciones. ¿Cómo lo atendimos? Detectamos el problema cuando estaba arrancando la vigencia del contrato, lo detuvimos mediante acciones legales y se obligó a la empresa a negociar. ¿Qué obtuvimos? Que en el nuevo contrato los precios de venta son conforme al mercado, el volumen a suministrar conforme sea a disponibilidad, las penalizaciones son equilibradas, no hay descuentos, no nos vamos a tribunales internacionales sino a los mexicanos y pagan renta por el terreno donde se construyó la planta. La que sigue, por favor.
Braskem Idesa, o para decirlo más claro, Odebrecht, porque esta era una filial de la empresa Odebrecht. Bueno, en 2010, Braskem y Pemex firmaron un contrato, en 2015, este contrato presentaba condiciones desventajosas para Pemex. Aquí hay que señalar que fue la época de Calderón, de Felipe Calderón, que se hizo esta negociación. Por cierto, esta planta también se construyó con crédito de la Banca de Desarrollo, no fue inversión extranjera, y bueno, el contrato presentaba condiciones desventajosas. Era un volumen de 66,000 barriles de etano que Pemex no tenía, los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima, era por 35 años, se vendía al 70% del valor de referencia internacional, Pemex les regalaba el flete, 100% del flete, es decir, subsidiábamos el transporte, y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de 2.800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200% del precio de valor de mercado del etano, pero si Braskem Idesa por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30%. ¿Cómo atendimos? Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales y aprovechamos que Senagas, que es una paraestatal, es una empresa del Estado, gracias a una debida diligencia, impidió que se renovara el transporte de gas, la entrega de gas a esta empresa, porque no cumplía con la debida diligencia, no tenía un buen comportamiento. Se suspende el gas, se para la planta y esto da posibilidades a que Pemex renegocie el contrato. Entonces, como resultado, se logró lo siguiente: no pagar más de 3,000 millones de pesos por penalizaciones. Obtuvimos 15 millones de dólares para rehabilitar la terminal de importación de etano de Pemex en Pajaritos. 79 millones de pesos por servidumbre de paso, derechos de vía y arrendamiento de terrenos. 102 millones de pesos por la venta de terrenos para la terminal a favor de la Acipona. 664 millones para Pemex por ajuste de facturación. Y dejamos de subsidiar el precio del etano y su transportación. Y ahora las penalizaciones en el contrato son iguales, nada de 230, todo parejo. La que sigue, por favor. Vitol es otra comercializadora internacional muy importante y por alguna razón de corrupción llegó esta empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un acuerdo porque había acusaciones de haber sobornado a funcionarios de Pemex, lo que le permitió a Vitol recibir información confidencial para obtener un contrato en el suministro de etano. ¿Qué hicimos ante este asunto? Rescindimos el contrato, cobramos una carta de crédito de 10 millones de dólares y presentamos las denuncias correspondientes. El presidente de la República dijo que eso no bastaba, que se requerían los nombres de los exfuncionarios de Pemex y suspendimos la relación con Vitol. ¿Cuál fue el resultado? Vitol entregó a la Presidencia de la República y a Pemex los nombres del personal involucrado, se obtuvo de Vitol a título gratuito y en propiedad una infraestructura de su propiedad en la terminal de Pajaritos y por primera vez se implementó lo que hemos denominado indemnización por corrupción y nos pagaron 32 millones de dólares por daño reputacional. La que sigue, por favor. Glencore, esta es otra empresa internacional, también en 2022 el Departamento de Justicia y Glencore hicieron un acuerdo
donde Glencore se declaró culpable, admitió responsabilidad en el delito de conspiración para manipular precios de materias primas, incluyendo productos petrolíferos. Esto fue en 2007-2008, indicando que la responsable obtuvo información confidencial de trabajadores de diferentes países, incluido México, en este caso de Pemex, para obtener estas ventajas indebidas. ¿Cómo atendimos? Hicimos la denuncia correspondiente a Glencore y suspendimos relaciones comerciales. El resultado fue que Pemex obtuvo una indemnización por corrupción por un monto de $30 millones. Altos Hornos de México, AHMSA, bueno, pues aquí en el 2013 funcionarios públicos de Pemex adquirieron activos de la planta industrial agronitrogenados, que era propiedad de esta empresa, y la operación presentaba irregularidades, avalúos contradictorios, sobreprecio, equipos sin funcionar, plantas obsoletas que se adquirieron como negocio en marcha cuando estaban paradas y fuera de servicio desde 1999. ¿Qué hicimos? Pusimos la denuncia en 2019 ante la Fiscalía. Derivado de esa denuncia, un ex director de Pemex y el vendedor, el dueño de AHMSA, fueron detenidos. ¿Y cuáles son los resultados? El juez de control aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento. AHMSA se obligó a pagar a Pemex $216 millones. A la fecha, al día de hoy, hemos recuperado $104 millones de esos 216.